El mismo arma, según las primeras pesquisas de la Guardia Civil. Los hechos sucedieron en la noche del sábado en Pizarra, en Málaga. No ha sido el único asesinato machista de este fin de semana. La Guardia Civil investiga el caso de un padre que presuntamente ha envenenado a sus hijas de 4 y 2 años y ha matado a la madre de las niñas y después se suicidó en el cortijo de una pedanía almeriense de Alboludí. Buenas tardes, ¿qué tal están? 2 crímenes machistas en 48 horas en Andalucía. Por ello, la Diputación de Málaga ha guardado un minuto de silencio para condenar el asesinato, en concreto el de Pizarra, en Málaga. La pareja tenía 2 hijos en común, de 16 y 23 años, que se han quedado huérfanos. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Detenidas 3 personas por la muerte de 5 migrantes que fueron arrojados al mar desde una embarcación. A bordo de esta embarcación viajaban al menos 37 migrantes que habrían pagado entre 3.000 y 12.000 euros por el trayecto entre Marruecos y Cádiz. Este pasado fin de semana Andalucía acogió los pregones que anunciaban la Semana Santa en diferentes ciudades como Sevilla, Málaga o Antequera. Desde 101 estuvimos en directo con ellos dando el pistoletazo de salida a la última semana de Cuaresma previa a la Semana Santa. Juan Miguel Vega en Sevilla, Augusto Pinsart en Málaga y Elena Melero en Antequera anunciaron la Semana Santa de sus ciudades. Y en deportes, jornada liguera aciaga para los equipos andaluces. El único que consiguió la victoria fue la Unión Deportiva Almería en el estreno de Pepe Mel. Momento crítico en el Real Betis y una imagen en el Sevilla Fútbol Club que ha dado la vuelta al mundo. Enseguida se lo mostramos y también la derrota del Unicaja Baloncesto ante el Real Madrid. La Diputación de Málaga se suma a los minutos de silencio que llevan sucediéndose en los distintos municipios de la provincia malagueña por el crimen machista en la localidad de Pizarra. En la madrugada del domingo, una mujer fue asesinada por su expareja tras dispararle al menos 2 veces en mitad de la calle. Poco después, el hombre se suicidó. La Guardia Civil asegura que no existen denuncias previas, aunque la investigación todavía permanece abierta para esclarecer lo ocurrido. Tras conocer los hechos, Pizarra, Álora y ahora la Diputación han realizado un minuto de silencio por el crimen. No ha sido el único asesinato machista de este fin de semana. La Guardia Civil investiga el caso de un padre que presuntamente ha envenenado a sus hijas de 4 y 2 años y ha matado a la madre de las niñas y después se suicidó en el cortijo de la pedanía almeriense de Alboludí. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado hoy en Málaga y ha condenado los 2 asesinatos machistas. Bueno, la valoración que hacemos no solo yo, sino el conjunto de la sociedad es de estupor, ¿no? Estupor y de dolor. Dolor porque es incomprensible, completamente incomprensible los episodios que supuestamente pues, se están investigando de violencia machista que hemos vivido en prácticamente 24 horas. Muy duro, con el asesinato además de menores, una vez más, y la verdad que esto es insoportable. Esto requiere del esfuerzo mayoritario de la sociedad en su conjunto, el esfuerzo mayoritario de todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central y por supuesto de todos los partidos, porque es insoportable que en el año 2024 todavía tengamos que ver noticias como las que hemos visto en el día de ayer y en el día de hoy, ¿no? Por tanto, asolado, porque es muy doloroso ver que en mi comunidad autónoma, también me duele exactamente igual cuando es en otra, pero me afecta de una manera más cercana ver que sucede situaciones como esta tan duras. Más sucesos en la provincia de Málaga, en concreto en el municipio de Vélez, Málaga, donde este pasado domingo un hombre ha apuñalado a su madre y a su hermano. La mujer finalmente ha fallecido. Carlos Rico. Pues sí, todo ocurrió a las 9:30 de la mañana de este pasado domingo, cuando el sistema de emergencia 112 de Andalucía recibió un aviso alertando, al parecer, de una pelea familiar en un bloque de viviendas en esta zona de Vélez, Málaga, concretamente en la calle Domingo Heredia. Al llegar los servicios sanitarios, la policía local y los efectivos de la Policía Nacional, estos últimos detuvieron al autor de los hechos, un hombre de 37 años, por una presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio, ya que presuntamente apuñaló
a su madre y a su hermano en el domicilio familiar. Tras ello, el detenido se autolesionó con el mismo arma y, según nos han precisado fuentes policiales, el arrestado padece una enfermedad mental. Actualmente, tanto el detenido como el hermano se encuentran ingresados en el hospital, ya que la madre de 59 años ha fallecido. Gracias, Carlos. Y seguimos en Málaga con otro suceso, nuevo tiroteo en Marbella, el segundo que se produce en esta última semana. Un joven de unos 20 años ha resultado herido de bala tras un tiroteo en un establecimiento en Marbella. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el incidente. Alejandro Vieira. Nuevo tiroteo en Marbella y esta vez un joven de 20 años ha sido herido de bala. La madrugada del pasado sábado, sobre la 1:30, según han confirmado fuentes policiales, se producía el tiroteo en un establecimiento del municipio. El joven aún sigue ingresado en el Hospital Clínico de Málaga, donde el equipo de traumatología ha comunicado que por el momento no ha sido intervenido quirúrgicamente. Incidente que vuelve a repetirse en Marbella, ya que recordamos que hace apenas una semana se producía otro tiroteo en la localidad. Y un motorista de 23 años ha fallecido en la madrugada de este lunes a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente en el puente de San Bernardo, en Sevilla. Según ha informado Emergencia Sevilla, según las primeras pesquisas, el joven pudo perder el control de la motocicleta saliendo de la vía y chocando contra la pared del puente, según investiga la Policía Local de Sevilla. En el lugar de los hechos intervino un equipo médico del 061, certificando su fallecimiento en el acto. Y un hombre ha fallecido, también atropellado en la mañana de este domingo en un accidente de tráfico en la avenida Federico García Lorca de la capital almeriense. El accidente ha ocurrido tras desviar el coche de la carretera y colisionar frente a uno de los accesos de un aparcamiento subterráneo ubicado en plena Rambla. David de Molero. La policía local ha detenido al conductor de un vehículo que ha atropellado mortalmente a un hombre que se encontraba en un paso de peatones en la avenida Federico García Lorca de la capital de Almería y ha dado positivo en el test de drogas. El primer aviso sobre el accidente se dio a eso de las 9:30 de la mañana de este domingo por parte de unos vecinos de la zona que alertaron sobre un siniestro producido en dicha vía. El accidente ha ocurrido tras desviarse el coche de la carretera y colisionar frente a uno de los accesos de un aparcamiento subterráneo ubicado en plena Rambla almeriense. Gracias, David. Y detenidas 3 personas por la muerte de 5 emigrantes que fueron arrojados al mar desde una embarcación. Los arrestados obligaron a los migrantes a saltar de una embarcación de alta velocidad, amenazándolos con un arma blanca, a sabiendas de que la zona tenía fuertes corrientes y que muchos de ellos no sabían nadar. En un primer momento se recuperaron 4 cuerpos sin vida, recuperando el 5.º cuerpo días más tarde, debido a ser identificados por el ADN obtenido de sus familiares en Marruecos. A bordo de la embarcación viajaban al menos 37 migrantes que habrían pagado entre 3.000 y 12.000 euros por el trayecto entre Marruecos y Cádiz. Operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la colaboración de la Europol. También la Guardia Civil ha desarrollado una operación en la que se han detenido a 23 personas e investigadas otras 6 por su implicación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Desde la comarca de la Sierra Norte y Dos Hermanas en Sevilla, los detenidos supuestamente realizaban venta de drogas en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. Hasta 23 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el marco de una operación antitráfico de drogas. La organización criminal utilizaba una red de distribuidores en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, y cuyo despliegue repercutía en el precio de la venta a través del cobro de gastos de envío al consumidor. Tras la preparación de la dosis en sus propios domicilios, abastecían de la sustancia a los diferentes colaboradores encargados de ejecutar la compraventa. El cliente efectuaba el pedido a través de telefonía, siendo trasladada la sustancia al lugar concertado. Los agentes han llevado a cabo 12 entradas y registros en domicilios sevillanos de Dos Hermanas, Cazalla de la Sierra, El Priorato, El Pedroso y Marchena, además de la realización de algunas de las detenciones en las localidades de Peñaflor, Constantina y Alanis en Sevilla. Los investigadores han hallado un total de 90.255 euros en billetes de diversos valores, así como diferentes tipologías de droga y armas. Los detenidos, junto con la identificación de los investigados y los objetos aprehendidos, han sido remitidos al juzgado de instrucción único de Cazalla de la Sierra, junto con las diligencias.
El caso de los soldados fallecidos el pasado 21 de diciembre durante el transcurso de una maniobra en Cerro Muriano, en Córdoba, sigue en el punto de mira. El abogado Luis Romero ha informado que este martes hay prevista una prueba pericial en la base. Alberto Romera. El abogado Luis Romero, que representa a la familia de uno de los soldados muertos en el accidente de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, ha denunciado que el capitán Zúñiga no ha sido apartado del mando y sigue dirigiendo parcialmente maniobras en la base cordobesa. Romero ha indicado que diversas fuentes fidedignas le han transmitido que el capitán Zúñiga continúa en activo y trabajando en la base, en contra de lo que dijo el Ministerio de Defensa tras los hechos que ocurrieron en diciembre de 2023. Por ello, Luis Romero ha formulado algunas preguntas a la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Está apartado realmente del mando el capitán? ¿Dónde está, si no? ¿Por qué no está en su casa? Y sobre todo, ¿por qué hay tanta opacidad por parte del Ministerio de Defensa? Gracias, Alberto. Y a falta de 4 días para que las primeras hermandades realicen su estación de penitencia en Andalucía, la EMED asegura no haber riesgo de precipitaciones importantes hasta el miércoles santo, llegando incluso a alcanzar temperaturas de 20 y 21 grados durante toda la semana. Laura Gómez, desde Sevilla, cuéntanos. La pregunta más cuestionada estos días es ¿qué tiempo hará en Semana Santa? El delegado territorial de la EMED en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios, ha realizado un balance de cara a la Semana Santa. El delegado ha asegurado que una dana se acercará a Andalucía durante la semana previa a la Semana Santa, con probabilidad de lluvia este miércoles 20 y jueves 21 de marzo. Sin embargo, a partir del viernes de Dolores, Juan de Dios ha adelantado que la dana está prevista de que se acerque a las Canarias, con poca probabilidad de dejar algún resto en Andalucía. En cuanto al lunes, martes y miércoles santo, el delegado ha asegurado que no habrá por qué preocuparse en torno a las precipitaciones, dejando una Semana Santa sin lluvias, soleada en su mayor parte y con nubes altas. En cuanto a las temperaturas, es probable, asegura el delegado, que bajen a partir del sábado de Pasión, pero con unas temperaturas máximas agradables en torno a los 20 y 21 grados. Una Semana Santa que ha creado incertidumbre, pero que por ahora no muestra un tiempo inestable que pueda preocupar a la salida de las hermandades. Gracias, Laura. Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que Andalucía es la comunidad más beneficiada por las inversiones de modernización de regadíos que impulsa el Gobierno de España mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Planas asegura que hay 22 actuaciones que van a contar con una financiación de casi 308 millones de euros, el 23,1% del total de España. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apuntado que sumando las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las financiadas con el presupuesto ordinario del Ministerio, la inversión total para modernizar regadíos de Andalucía, prevista hasta 2027, supera los 368 millones de euros para 29 actuaciones en toda la comunidad autónoma. Estamos en un contexto donde, a pesar de las últimas lluvias, que han supuesto una cierta mejora en algunas cuencas hidrográficas, tenemos una situación evidente de preocupación por la disponibilidad del agua de boca y también, yo soy el ministro de Agricultura, por la disponibilidad de agua de riego. Todo eso nos lleva a una tremenda prudencia, pero cada administración tiene que asumir su responsabilidad. Planas ha asistido en Sevilla a la firma de 3 convenios destinados a la modernización de regadíos en la comunidad de regantes de las Marismas del Guadalquivir y a poner en marcha instalaciones de energía renovable en la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro y en la comunidad de regantes Cerro de la Encina, ambas en la provincia de Málaga. Estas obras suman más de 93,6 millones de euros en inversión y van a financiar a más de 2.000 regantes que cultivan una superficie cercana a las 15.000 hectáreas, con un importante impacto económico y social. El proyecto incluye la terminación de las redes de tuberías, conexión con las existentes y un sistema de telecontrol que permite regar a demanda. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha aceptado incorporar en la nueva programación académica un total de 184 nuevas titulaciones procedentes del conjunto del sistema público universitario en los próximos 4 años, lo que representa el 94,3% de las 195 solicitudes presentadas finalmente. El nuevo documento, con la última sección de grados, másteres y doctorados, se someterá a valoración del Consejo Andaluz de la Universidad el 2 de abril y posteriormente pasará por el Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo en mayo.
Y si hablamos de tráfico, las obras que han cortado el tráfico en el puente del Carranza de Cádiz han provocado largas colas de vehículos en los accesos a la capital gaditana. Hasta 4 meses permanecerá este puente cerrado al tráfico. Javier Taboas. Así, en el puente ya Carranza está completamente cerrado a tráfico. Se cerró ayer la tarde-noche de este domingo y ya solamente para entrar en la ciudad de Cádiz hay 2 accesos. Este puente, el puente de la Pepa, conocido popularmente en la ciudad de Cádiz, y la autovía que tenemos entre Cádiz y San Fernando. A primeras horas de la mañana, a eso de las 6:30, 7, ha sido completamente un caos el tráfico, ¿no?, desde acceso de este punto donde los encontramos. Hasta las 9:30 de la mañana no se ha vuelto a la normalidad. Se espera, y por parte del Ayuntamiento y el Gobierno Central comunica que se espera mucho tráfico y que pide mucha paciencia a los conductores, y aconseja también que utilicen los servicios públicos para llegar a Cádiz capital. Gracias, Javier. Y hablamos de seguridad de cara a la Semana Santa, y en Córdoba se ha presentado este lunes el Plan Especial de Seguridad. Toda la plantilla de la Policía Local, más de 300 efectivos de la Nacional y la colaboración de la Guardia Civil para mantener la seguridad de cara a la Semana Santa. Fernando López. En Córdoba se ha aprobado y se ha definido esta mañana el protocolo de actuación de cara a la Semana Santa del año 2024, que comienza este domingo. El plan contempla la participación de toda la plantilla al completo de la Policía Local, más de 300 efectivos por parte de la Policía Nacional, la colaboración también de Guardia Civil en más de 100 operativos, tanto motorizados como de a pie, y la colaboración también de una pequeña parte de la Policía de Portugal. Ha recordado el alcalde de Córdoba que la ciudad se encuentra aún en alerta antiterrorista número 4, por lo que hay que hacer también especial hincapié a todo lo que tiene que ver con la carrera oficial que se desarrolla alrededor y en el interior de la mezquita catedral. El dispositivo está preparado, una cosa menos, para que sea Domingo de Ramos. Gracias, Fernando. Y la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha recibido la visita institucional del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en el Ayuntamiento de Granada. Ambas entidades han firmado un convenio para el cumplimiento de medidas de los menores infractores. Un convenio donde para aquellos menores infractores que en un momento de su vida pues han tenido un traspié, una dificultad, pues van a tener la oportunidad de poder prestar esas tareas, esos servicios que son sociales para la comunidad, para su ayuntamiento, pensando en los menores, pensando en su siguiente paso, que debe de ser, pues continuar su vida. Eso es lo que deseamos, y darles, pues esta oportunidad. Y la ciudad de Granada tiene desde hace siglos la bandera de lo jurídico, de, en este caso, ser capital judicial de Andalucía, está recogido en nuestro estatuto, pero desde hace siglos Granada es una referencia en el derecho. Su facultad de Derecho ha sido una de las más importantes de España y uno de los referentes en el mundo. Por eso teníamos que darle a esta ciudad, darle a Granada, darle a los granadinos una esperanza y una garantía de funcionamiento que hasta este momento no tenía. Nos vamos hasta Sevilla, donde la Orden de Malta de Andalucía ha inaugurado el Centro Nuestra Señora de Filermo, un local con servicio de duchas para personas sin hogar. Hasta allí nos hemos trasladado para conocer los servicios que ofrecen desde la Orden, con el delegado Miguel Eriline, y desde la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España, con su presidenta Aline Finat. Esto es un proyecto que iniciamos hace unos 3 años por lo menos. Fue un mandato de don Juan José Asenjo, del anterior arzobispo, que me dijo que hiciera ducha, que era necesario hacer ducha. Y pues ya se han hecho realidad. Han tenido su trabajo, como todo, ¿no? Pero bien, creemos que es una cosa muy importante. La dignidad de una persona empieza por la limpieza y por la higiene personal. Y sabíamos que había déficit de duchas en Sevilla. Son 4 duchas. Una de ellas de minusválido y de señora. Normalmente es para las personas sin hogar, las personas que viven en la calle, y normalmente son mucho más hombres que mujeres. Entonces por eso hemos hecho 3 de hombres y 1 de mujeres. El horario, en principio vamos a empezar a hacerlo por la mañana, por no unirlo al comedor, por no tener tanta afluencia de personas, y será por cita. Para que no haya problemas, será por cita, se dará cada media hora y vamos a abrir 2, 3 días.
El Instituto Malagueño, Universidad Laboral, ha cumplido medio siglo de docencia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido su acto conmemorativo. La Universidad Laboral de Málaga ha celebrado su 50 aniversario, donde ha acudido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien estudió en este centro educativo. Tanto él como Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, han querido ensalzar las actividades que realiza el instituto durante el acto conmemorativo. Este centro ha sido una referencia para muchas personas. Habéis contribuido en el ámbito deportivo, en el ámbito de ayudar a las personas y formar personas con discapacidad, en el ámbito de ser pioneros. Habéis contribuido en estos 50 años a ser un centro de referencia en toda Andalucía. Te das cuenta cómo hay una pasión de enseñar y una pasión de aprender, que es lo importante en los centros. Eso es lo que tenemos que conseguir. Buenos profesores y buenos alumnos. Efectivamente, ha reunido junto con la residencia unas instalaciones deportivas formidables y una historia en el deporte magnífica, el centro de alto rendimiento deportivo, etcétera. Todo esto lo aprendiste mañana y lo hemos oído ahora a la Rubia. Las hazañas deportivas de los estudiantes de aquí, de los escolares de aquí, ¿no? Y luego esa etapa y esa vertiente de inclusión social. Por otra parte, Moreno Bonilla ha valorado la inversión que ha realizado su equipo de gobierno en materia educativa. Nos queda mucho en lo que avanzar en materia de excelencia y cualificación, pero creo que podemos estar orgullosos del esfuerzo que hemos hecho todos los andaluces en materia de inversión, en materia además de planificación y en materia también de buscar esa educación de calidad y adaptada a las necesidades formativas que tiene nuestra sociedad. Todas las autoridades que han asistido han recibido un premio homenaje por su 50 aniversario. En Jerez de la Frontera ya están inauguradas las banderas para homenajear a las 12 mujeres de la Agenda Tributo a las Nuestras, una iniciativa del Ayuntamiento que pone en valor a mujeres pioneras y trabajadoras en diferentes ámbitos. Miriam Bocanegra desde Jerez, cuéntanos. 12 mujeres jerezanas y 12 mujeres de bandera, literalmente, porque así están expuestas aquí en la calle Corredera de Jerez de la Frontera. Ha sido la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, junto a esas 12 mujeres, las que han inaugurado pues esta exposición pública que está en esta calle del centro histórico de la ciudad. Está dentro de la Agenda Tributo a las Nuestras, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Jerez. De hecho, es la cuarta vez que se hace, esa cuarta edición, donde se homenajea cada mes a una de esas mujeres de Jerez que son pioneras o ayudan cada día por la igualdad de la mujer en la ciudad. Entre ellas encontramos cantantes, escritoras e incluso a Catalina Hernández, la que fue la primera cirujana jerezana. Ella, lógicamente, a título póstumo. De esta forma, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha demostrado que las mujeres son valientes y que aquí en Jerez de la Frontera se lucha día a día por la igualdad. Gracias, Miriam. Última semana de Cuaresma y este pasado fin de semana se celebraba el pregón de la Semana Santa de diferentes partes de Andalucía. Sevilla, Málaga, Antequera o Jerez daban el pistoletazo de salida a la Semana Mayor de la comunidad. El periodista Juan Miguel Vega fue el encargado de anunciar la Semana Santa de Sevilla con un pregón ameno y emocionante en el que sus vivencias cofrades estuvieron muy presentes, en un teatro de la maestranza que rompía en aplausos constantemente. También en Málaga, Augusto Pansar fue el encargado de anunciar la Semana Santa malagueña, en un pregón en el que reivindicó al cofrade y le pidió unidad ante los ataques externos y los que solo buscan rédito dentro de las hermandades. El pregonero de la Semana Santa se declaró enamorado de la ciudad que no le vio nacer, pero sí crecer, defendiendo la herencia recibida de los cofrades veteranos. Por otro lado, Elena Melero pregonó la Semana Santa de Antequera, un pregón movido por la historia de la fe a través de las imágenes de la Semana de Pasión antequerana. Sin entender nada, lo abrazaron sin aliento. Pequeños que ya aman la Semana Santa, de los que están entre doctores y gente del pueblo. El tiempo para este martes 19 de marzo en Andalucía presenta cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en las sierras del tercio oriental. Brumas en el litoral mediterráneo y en el tercio occidental de la comunidad. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental, máximas en descenso sin cambios en el valle del Guadalquivir. Vientos flojos variables aumentando a moderados de poniente durante las horas centrales. La fotografía del tiempo de este lunes es esta maravillosa panorámica de Málaga capital. Unas vistas desde la ermita del Monte Calvario, donde podemos apreciar un cielo nublado sobre la capital malagueña. Gracias a Carlos Torres por enviarnos esta fotografía. En pantalla, como siempre, tienen el número de WhatsApp, donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier rincón de Andalucía.
Éxito absoluto del espectáculo Padre Nuestro, el legado de Pascual González. Un espectáculo vibrante, conmovedor y lleno de emoción que rinde homenaje al inolvidable Pascual González, cuyo talento y creatividad han dejado una huella imborrable en el mundo de la música y del cofrade en particular, creando composiciones únicas y dejando tras de sí un gran legado para la posteridad con magníficas obras de la música pasionista. Así fue el espectáculo que llegó a Sevilla de la mano de Grupo Mundo, al Cartuja Center este fin de semana. Con un teatro lleno y todas las localidades vendidas, el público se emocionó al escuchar las canciones del artista sevillano en las voces de Joana Jiménez, Álvaro Díaz, Virginia Gámez, Alejandro Vega y Antonio Romero, y con la colaboración de los virtuosos de la corneta de Julio Vera y el coro de la caleta de Julio Pardo. Aún quedan algunas entradas para Padre Nuestro el 22 de marzo en Jerez de la Frontera y el 23 en Córdoba. Un espectáculo con el que hoy nos despedimos y se quedan como siempre con los deportes con el compañero Fran Campos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hola, te lo advertí. Tenemos que hablar.